La revolución no es dictadura. La gestión directa de las bases en el socialismo. Escrito de Luigi Fabri. La defensa armada de la revolución. Una de las más serias dificultades que puede obstaculizar el desarrollo de la revolución cuando estalla en un solo país, por vasto que éste sea, es la hostilidad de los gobiernos burgueses extranjeros, especialmente cuando esa hostilidad se expresa por medio de una verdadera guerra armada, con tentativas de sofocar la revolución invadiendo con ejércitos el territorio insurrecto. Es preciso entonces defender, aún militarmente, el territorio de la revolución. Esto es evidente. Mientras perdure tal necesidad deberá mantenerse un ejército, deberán existir todos aquellos órganos anexos y afines, con los cuales todo principio anárquico está en abierta contradicción, no porque sean medios violentos, entendámonos bien, sino porque son violentos en una forma más o menos gubernamental. Mientras dure esta necesidad no será tal vez posible una organización verdaderamente anárquica, al menos en los primeros momentos. Lo que sin embargo equivale a decir que tal necesidad será un freno peligroso para la revolución y que mientras ella subsista, la revolución no podrá desarrollarse y sufrirá forzosamente una detención en su curso. En todo caso, el ejemplo ruso y de casi todas las revoluciones precedentes demuestran que la amenaza militar exterior es una eventualidad que es menester examinar. Admitido lo inevitable, es decir, que la revolución debe defenderse, el problema de la dictadura se presenta en estos términos. ¿Es necesaria la defensa del país en revolución, la concentración de los poderes más absolutos en manos de un gobierno dictatorial? ¿Es más útil este sistema, o más bien, aún bajo la amenaza exterior, es necesario y más útil conservar el máximo de libertad posible, el máximo de autonomía a cada organismo particular y a cada localidad? Nosotros, inútil es decirlo, nos inclinamos por la segunda hipótesis, de cuya exactitud estamos firmemente convencidos, no por un dogmático a priorismo, sino por la enseñanza que nos proporcionan las revoluciones pasadas y por el examen objetivo de las condiciones en que tendrá que desarrollarse la revolución proletaria. La Revolución Francesa y un juicio de Mikhail Bakunin. A la defensa contra las insidias internas no puede concurrir eficazmente y con verdadera inexorabilidad más que la acción directa y libre del pueblo. Cuando en 1792 los ejércitos de la reacción europea invadieron a Francia para sofocar la revolución y establecer el poder real, los ejércitos franceses fueron derrotados al principio. La victoria no se alcanzó sino cuando los soldados se persuadieron de que defendían realmente la revolución. Asegurados de esto por las noticias de que la libre acción directa del pueblo de París había derrotado el 10 de agosto a los nobles atrincherados en las Tullerías y puesto bajo llave a la familia real, el lobo, la loba y los lobeznos. Y en el siguiente mes de septiembre había hecho una verdadera limpieza radical de cuantos enemigos internos pudo prender. El gobierno revolucionario no habría nunca podido lograr esto. Lo que es preciso es, pues, ante todo, en el interior dejar en libertad al pueblo para examinar sus enemigos y no centralizar esta tarea en manos del gobierno. Pero, aun como cooperación activa en la obra de defensa militar, será mucho más útil confiar en la iniciativa popular que se manifiesta en la libertad, que en los engranajes gubernamentales, en los centralismos dictatoriales, en las concentraciones burocráticas, que neutralizan los esfuerzos y la voluntad, impidiendo los servicios y desperdician, deterioran, destruyen materiales, provisiones, víveres, etc. También Bakunin se preocupó en su tiempo de la necesidad de defender el territorio de la revolución contra las invasiones reaccionarias y extranjeras cuando, al día siguiente de Sedan, en 1870, el pueblo francés se libró del imperio de Napoleón el Pequeño, proclamando la república, pero se encontró en la necesidad de salvar su incipiente libertad de los ejércitos alemanes vencedores. En su libro El Imperio Nuto Germánico y la Revolución Social, Bakunin sostenía que no había otra salvación para Francia más que la de transformar la revolución de política en social, la de dar al pueblo el máximo de libertad y al proletariado la sensación de que luchaba por una patria que había llegado a ser realmente suya.
Naturalmente Bakunin no disimulaba la necesidad para la defensa militar de la revolución de una disciplina y también de una cierta autoridad jerárquica en las milicias, pero se cuidaba bien de sacrificar a esta necesidad el principio mismo de la libertad, es decir, uno de los resortes más potentes de la revolución, uno de los coeficientes más eficaces de victoria contra los mismos enemigos externos. Amante apasionado de la libertad, confieso que desconfío mucho de aquellos que tienen siempre la palabra disciplina en la boca, especialmente cuando significa despotismo de un lado y autoritarismo del otro. La extraña esclavitud que la sociedad francesa soporta desde la Gran Revolución deriva en gran parte del culto a la disciplina del Estado. Heredero de Robespierre y de los jacobinos, este culto pierde a Francia, paralizando la única causa y el único medio de liberación que le queda, el desenvolvimiento libre de las fuerzas populares, y haciéndole buscar su salvación en la autoridad y en la acción ilusoria de un Estado que no representa hoy nada más que una vana pretensión despótica acompañada de una potencia absoluta. Pero, por enemigo que sea yo de lo que en Francia se llama disciplina, reconozco sin embargo que una cierta disciplina no automática, sino voluntaria y razonada, que armonice con la libertad individual, es y será siempre necesaria para todo trabajo o acción colectiva. En el momento de la acción, en medio de la lucha, las funciones se dividen según las facultades de cada uno estimadas por la colectividad entera. Unos dirigen y mandan, otros ejecutan, pero ninguna función se petrifica, ni se fija ni permanece irrevocablemente confiada a la misma persona. El orden y el progreso jerárquico no existen, de modo que el comandante de ayer puede convertirse hoy en subalterno. Nadie se eleva por encima de los demás o, si se eleva, no es más que para volver a hacer un instante después, como las olas del mar que vuelven siempre al nivel saludable de la igualdad. Técnicas militares adecuadas. Todo esto es dicho en lo que respecta al gobierno civil, para poder reducirlo a los mínimos términos posibles y al mismo tiempo en lo que se refiere al gobierno militar de la guerra de defensa. Con tal motivo no estará de más recordar otra opinión competente de alguien que, a pesar de ser revolucionario y socialista de tendencias libertarias, fue también un militar profesional, un estudioso de las cosas militares y de la guerra, que estudió el arte de la guerra en los libros y sobre todo en los hechos, participando en las revoluciones y en las guerras de 1848 a 1849. Carlos Pisacane, un práctico mucho más que un teórico de la revolución. Después de haber llegado, en el estudio de las guerras de aquellos años, a la conclusión de que si las masas no realizaran directamente el concepto de la revolución, el gobierno surgido de la insurrección no hará más que sustituirse al caído, y combatirá la revolución si no está de acuerdo con las ideas de los individuos que lo componen. Después de haber dicho en otro ensayo sobre la revolución que la dictadura, impotente para producir el bien y fuente de todo mal, es del mismo modo impotente por completo para dirigir la guerra, y la afirmación es seguida de una larga demostración. Vuelve sobre el mismo argumento en otro libro por muchos olvidado, dedicado exclusivamente a cuestiones militares. Sobre la forma técnica de organizar las milicias de defensa de la revolución en un régimen de libertad, no es nuestra tarea discutir aquí. Sería sin embargo necesario que esta cuestión fuera estudiada anticipadamente, en lugar de ocuparse con toda comodidad en pensar lo que podrá hacer la indeseable dictadura o que el pueblo improvise. Carlos Pisacane demuestra que una buena defensa armada de la revolución es incompatible con un régimen dictatorial. Decir a una ciudad, reconozcan tal jefe, prescribir los límites de una sublevación es perderlo todo, es prueba de falta de sentido práctico. Y es extraño que aquellos que no hablan de otra cosa que del arrojo y de la exaltación populachera pretendan después que todo se doblegue a su voluntad suprema. Para ellos son pueblos solamente los que obedecen. Necios, expulsado el enemigo, libre la ciudad, los ciudadanos, festejad ya la victoria, se adormecen sobre los laureles y eligen un gobierno, le dejan el cuidado de disponer de todo y, sin mirar a su alrededor, no se preocupan más que de prepararse a la defensa, y el gobierno, entre tanto, se ocupará en buscar los generales
en implantar el ejército, escogiendo los jefes entre los amigos, y así mueren miserablemente los revolucionarios. Para volver a darles vida, no hay otro medio que mantener al pueblo en constante movimiento y no abandonar la suerte en manos de los dictadores. Sin esperar la sentencia de los dictadores o consultar la voluntad de tantos que en parecidos casos quieren gobernar, las organizaciones tanto militares como civiles surgirán de las entrañas mismas de la nación. La unidad resultará precisamente de la absoluta libertad proclamada como ley soberana. Para señalar algunos de los sistemas aconsejados por Pisacane, diremos que él postula que la marcha de las operaciones militares sea independiente del poder político, que las fuerzas armadas no sean superiores a las necesarias, según las fronteras a defender, que las jerarquías y los grados se encuentren limitados a lo más indispensable y representen una verdadera diversidad de funciones, que los militares se hallen convencidos de la bondad de la causa por la cual combaten, que todo oficial sea nombrado por libre elección de aquellos a quienes deberá mandar, que los intereses de las milicias se encuentren ligados a los de toda la colectividad y que su utilidad dependa de la propia condición de ciudadanos y no de soldados, que la unidad de acción resulte no de la autoridad de los jefes sino de la forma de instrucción de las masas, a fin de transformar el innoble dogma de la obediencia ciega en convicción profunda. Se podría señalar aquí otros medios aún útiles para refrenar la siempre posible tendencia de los jefes militares a extralimitar y extender su autoridad en perjuicio de la revolución. Por ejemplo, el sistema adoptado en cierto modo por la Revolución Francesa y alabado también por Mazzini, de delegar comisionados civiles, representantes de la revolución ante los soldados, pero no enviados por un poder central sino por las comunidades libres, por las comunas revolucionarias, entre los soldados que ellas mismas han proporcionado. Estos comisionados estarían investidos de un poder mayor que los demás, de modo tal que los soldados de la revolución se sientan siempre acompañados por la solidaridad de todo el país y que la vigilancia de éste refrene los deseos autoritarios y liberticidas posibles de desarrollar en cualquiera por cualquier motivo. Pero es inútil, repetimos, entrar en tales particularidades que hemos indicado solo para dar una idea de lo que pensamos. Tampoco se podrá obtener en esta dirección nada perfecta, ya que, para bien o para mal, ella será siempre una dirección nada anárquica, por cierto. Algunos defectos previsibles desde ahora y visibles para el lector anarquista podrán ser eliminados, algunas imperfecciones evitadas, pero la contradicción subsistirá como un hecho que habrá que sufrir por fuerza mayor. Pero una cosa es sufrir por fuerza de la adopción de algunas medidas autoritarias, buscando las menos autoritarias posibles, y limitar o todo la más el poder. Y otra cosa bien distinta es elegir entre esas medidas justamente la más autoritaria y la más tiránica que existe, como la dictadura, haciéndose a priori sus pregoneros y presentándola a las masas como un ideal que merece ser alcanzado. No hay que descuidar, además, en la propaganda el elemento psicológico. En cambio, los marxistas, indicando al pueblo como su fin más digno el establecimiento de la dictadura, contra la cual siempre, aunque fuera necesario, sería preciso tener alerta la desconfianza proletaria, corren el peligro de preparar un terreno propicio para los enemigos de la clase trabajadora. Por eso, un mal día, en lugar de la dictadura del proletariado, podremos encontrarnos con la del militarismo al cuello. Una defensa anárquica de la revolución. Que sea posible una defensa anárquica de la revolución, aún militarmente, bien que a nosotros mismos nos parece difícil, no es sin embargo una posibilidad que debe ser excluida del todo, cuando aún está una revista completamente favorable a la dictadura proletaria. Nos hablaba en 1919 de la resistencia opuesta en Denikin, en Ucrania, por el general anarquista Magno, una de las personalidades más notables del país, según se expresaba el susodicho periódico, y que ejerce sobre las masas una enorme influencia. Anarquista militante, enemigo de toda dictadura centralizadora, aun en materia militar, se comprende que suscite la animosidad de Trotsky, que no quería colaborar con los voluntarios. Él es, sin embargo, un espíritu ardoroso y sincero, hombre por lo demás completamente devoto al régimen de los soviets, pero basado en una descentralización regionalista.
La revolución le deberá mucho. Tal vez por su esfuerzo toda Ucrania llegue a ser sovietista en la próxima primavera. Magno dirigió un tiempo las bandas insurrectas contra la política agraria del Partido Comunista, inspirada en un programa inadecuado a las condiciones del país. Así, al no ser estas tenidas en cuenta por los bolcheviques, determinaron la enemistad de una gran parte de la población. Esto confirmaría cuanto hemos dicho más arriba, aun en lo referente a la cuestión de las relaciones entre los revolucionarios de la industria urbana y las masas campesinas. Pero las mismas bandas que ayer, porque eran antibolcheviques, fueron consideradas antirrevolucionarias, se convirtieron después en las más formidables amenazas a la espalda de los generales reaccionarios Denikin y Wrangel, y en realidad favorecieron las mismas operaciones militares del Ejército Rojo Comunista. De cualquier modo, nosotros comprendemos que, después de la revolución, podría instaurarse en el territorio de esta un régimen no anarquista y que aún, al menos por ahora, esta sea la eventualidad más posible y más probable. Lo que puede ocurrir sea porque la mayoría de los trabajadores que participan en el movimiento parezcan más bien propensos a un régimen socialista o republicano, mientras que los proletarios anarquistas constituyen todavía una minoría, sea por la influencia de factores diversos y externos, entre los cuales hay que enumerar la eventualidad arriba examinada de ataques militares de parte de los estados burgueses extranjeros. Nosotros podemos desear que la revolución tome una determinada orientación. La revolución, por la fuerza de los acontecimientos, por circunstancias imprevistas, por voluntad de las masas, etc., puede luego tomar una dirección contraria, considerada por nosotros como menos provechosa. Defender la revolución, un deber supremo. Pero en tal caso, ¿debemos nosotros los anarquistas ponernos contra la revolución o retirarnos desdeñosos al monte sagrado, encerrados en la torre de marfil de nuestra intransigencia, rehusando nuestras fuerzas a la defensa de la revolución solo porque ésta no marcha completamente de acuerdo con nuestros deseos? Ni en sueños podemos y debemos rehusarnos a contribuir a los errores ajenos, pero nuestro deber de luchadores contra el Estado burgués, contra el capitalismo y sus supervivencias, por la expropiación y la libertad, es un deber que subsiste y que debemos cumplir con tanta mayor energía cuanto más avanzadas e intransigentes son nuestras ideas. Permanece íntegro para los anarquistas el deber y el interés de defender la revolución, a pesar de su orientación estatal y a pesar de sus métodos contra los enemigos de dentro y de fuera. Estar ausentes, rehusar al supremo deber de la defensa de la revolución, significaría en realidad traicionarse a sí mismos, por cuanto en los resultados se tendría una revolución aún menos radical y menos libertaria. Al contrario, cualquier gobierno que surja de la revolución será tanto menos opresor y permitirá tanta mayor libertad cuanto más los libertarios, es decir, los defensores de la libertad, hayan sido y sigan siendo los esforzados defensores de la revolución en todos los campos de la multiforme batalla. La revolución estará animada de tanto mayor espíritu igualitario, cuanto más existan en el país fuerzas de oposición ultrarrevolucionarias y libertarias que defenderán aún en el interior el espíritu integral de la revolución, cuanto más numerosos sean los núcleos, las asociaciones y las instituciones que reivindiquen la libertad de administrar por su propia cuenta los propios intereses y de organizar con análoga libertad las propias relaciones con el resto de la sociedad. Se objeta que esta oposición al poder futuro podría favorecer las tentativas contrarrevolucionarias del interior y del exterior, debilitar la posición general y la defensa militar de la revolución. Decir esto significa no comprender el carácter y el espíritu de la oposición antigubernamental y anárquica. Por otra parte, la falta de una oposición al gobierno podría muy bien provocar una degeneración más grande en él, hasta el punto de convertir al gobierno mismo en el centro de la tan temida contrarrevolución. Pero aunque esto no aconteciera, se debe comprender que la oposición anarquista estaría siempre en una dirección aún más revolucionaria, es decir, encaminada a herir con toda la posible energía e intransigencia los restos del pasado y nunca a favorecerlos. Por lo demás, aun estando en la oposición, ella no por eso dejaría de dar su concurso más activo. Antes bien, este sería siempre seguro e infaltable,
para combatir en el terreno de la acción, de acuerdo con las demás fuerzas revolucionarias de otro género, cualquier tentativa reaccionaria y burguesa de fuera o de dentro. Se suele decir entre nosotros desde los tiempos de Bakunin que la revolución será anárquica o no será, pero hay quien entiende erróneamente esta fórmula, como si dijéramos, o la revolución tendrá una orientación anárquica y se encaminará hacia la anarquía, o en caso contrario, no queremos saber nada de ella. No es esto. Bakunin quería hacer comprender que, para tener éxito, la revolución necesita que se desaten todas las fuerzas latentes en el pueblo, sin frenos ni coerciones, en todas partes y en todos los sentidos, y de hecho, así es de prever que ocurra en el primer momento insurreccional. Si se perdiera demasiado tiempo ordenando, supervisando, etc., si en todas partes se esperaran órdenes de los jefes o de un centro, es casi seguro que la reacción nos ganaría el terreno. El triunfo de la revolución será más seguro si la iniciativa revolucionaria se desarrolla voluntaria en todas partes del territorio, ataca directamente los organismos autoritarios y, una vez abatidos, pasa a la expropiación. Ocurrirán en la revolución, y podrán ser también muy útiles las fuerzas organizadas, ordenadas, movidas por este o aquel centro, guiadas por jefes, etc. Pero estas fuerzas solas serían insuficientes y llegarían siempre demasiado tarde si la primera acción anarquista, más o menos indisciplinada formalmente, pero unánime por una disciplina interior más sólida, puesto que estará formada de una unidad de tendencias, no hubiera vencido las primeras resistencias, desembarazando el terreno de operaciones e impidiendo a las fuerzas enemigas, con el asalto imprevisto y en todos los puntos, el poder reunirse, concentrarse y coligarse. Aún en este sentido, pues la acción anarquista, entendida no solamente en el significado de partido, sino en modo más general, tiene una función imprescindible que, si renunciáramos a ella para incorporarnos a una especie de ejércitos con sus cuadros esperando órdenes de jefes o de centros, tal vez renunciaríamos a la victoria. La revolución, por lo tanto, aunque no sea anarquista en el sentido que quisiéramos, no dejará de ser una revolución, y no nos impedirá tomar parte en ella. Por más o menos anárquica que sea, más o menos autoritaria, lo cierto es que, cuanto más anárquica sea la revolución, tanto más completa será y mayores probabilidades tendrá el vencer. La misión de los anarquistas, pues, estriba en imprimir a la revolución la dirección más anárquica posible. Una firme orientación libertaria. Si de la revolución no surgiera la anarquía, es previsible que daría lugar a la instauración de una república socialista, pero la forma de política importará poco y mucho más, en cambio la sustancia que contenga. Ahora bien, de la revolución surgirá una forma de gobierno tanto más débil y por consiguiente tanto menos opresora cuanto más avanzada y radical haya sido la revolución misma y cuanto más hayamos nosotros participado en ella, aportando nuestro ardiente espíritu de libertad, destruyendo todas las posibles supervivencias autoritarias y realizando en el mayor grado las organizaciones autónomas para la vida colectiva, aun en el seno de un régimen no anarquista. Nosotros deberemos tentar la realización de tanta anarquía como lo permitan nuestras fuerzas. Esta será la acción precisa de los anarquistas para la defensa de la revolución. De este deber y de su importancia no se dan cuenta aquellos a quienes basta la hipótesis de que la revolución no puede surgir la anarquía para deducir que deberíamos provisoriamente renunciar a ella y hacernos también nosotros partidarios del gobierno que se constituye y hasta quizá entrar a formar parte de él. De la revolución podría también salir una república burguesa y tal eventualidad no nos impediría participar igualmente en la revolución con nuestro propio programa, pero deberíamos aún en este caso hacernos partidarios y cooperadores del nuevo régimen. Todos comprenden que no es posible. Y bien, en la misma situación nos encontraremos siempre como opositores desde fuera, mientras de la revolución no surja un régimen anarquista. Por lo demás, no es del todo imposible que la revolución pueda ocurrir en un sentido libertario, ya que tenemos en número suficiente partidarios convencidos y dispuestos a darle tal orientación. Hoy, en el periodo de la propaganda y de la preparación revolucionaria, tal propaganda y preparación no puede por nuestra parte tener otra orientación que la anarquista,
para que aumente siempre más el número de los convencidos y se difunda ampliamente entre las masas el espíritu libertario, y para lograr al mismo tiempo que, al estallar, pueda la revolución desarrollarse en el sentido deseado por nosotros por completo o lo más posible. Y esto ocurrirá en una medida tanto mayor cuanto más propaganda y preparación anarquista hayamos hecho. Si al contrario, comenzáramos desde hoy, como quisieran ciertos socialistas amigos nuestros, a sostener que para el triunfo de la revolución es necesario un gobierno, o más bien una dictadura, contribuiríamos a crear o a aumentar artificialmente tal necesidad en lugar de eliminarla. Y difundiríamos así entre las masas un espíritu contrario a nuestras ideas y a los intereses de la revolución. Debemos pues programar hoy, lo más posible, ideas y sentimientos que puedan dar un espíritu y una orientación anárquica a la revolución. Y en tiempo de revolución deberemos reivindicar el derecho de aplicar tal orientación, aun como minoría. Será esta la mejor defensa que podamos hacer de la revolución. Nuestras ideas, las concepciones que tenemos de la organización social futura, nuestro criterio sobre el desarrollo de la revolución nos impone, pues, una determinada línea de conducta aún en la muy probable eventualidad del establecimiento, en el periodo revolucionario, de un nuevo gobierno, ya sea más liberal, con una forma de república social de tipo federalista, ya sea más autoritario y centralizado, como lo auspician los partidarios de la dictadura proletaria, y como toda dictadura es por propia naturaleza. Esta línea de conducta, que debe ser al mismo tiempo revolucionaria y anarquista, surge implícitamente de todo cuanto hemos dicho hasta aquí, y explícitamente, en gran parte, ha sido expuesta por nosotros cuando hemos admitido la hipótesis de la necesidad de una defensa militar de la revolución y por consiguiente de alguna forma de autoridad y de un mínimo inevitable de instituciones gubernamentales. Si ha de ocurrir o no, en todo o en parte, tal hipótesis no es cuestión para ser discutida aquí. Nosotros preferimos que no ocurra y en evitarla debemos trabajar todos, pero la cuestión es otra. Es decir, admitiendo que ese estado de cosas se realice, centra nuestros deseos y nuestros esfuerzos, por prevalencia de opuestos pareceres, por circunstancias imprevistas o por fuerza mayor de los acontecimientos. Entonces, en relación a nuestras ideas, es decir, para alcanzar más solícitamente su realización, en el interés práctico de la revolución misma, ¿qué actitud podrá adoptar más útilmente los anarquistas en especial y las fuerzas más conscientemente revolucionarias del proletariado en general? Es esto precisamente lo que trataremos de ver en el siguiente capítulo.